Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La mañana amaneció con un silencio extraño en el mundo del espectáculo turco. Ningún periodista, ni siquiera los más atentos, pudo prever la oleada emocional que estaba por sacudir a toda la industria. En el centro del huracán, una mujer que durante años había sido símbolo de fortaleza y autosuficiencia, Cemre Arda. La actriz, que había permanecido lejos de los reflectores tras dar a luz a sus gemelos, rompió su prolongado silencio con una declaración que dejó sin aliento tanto a la prensa como a sus seguidores. No puedo cuidar de mis gemelos sola. No soy una heroína, soy una madre, y quiero reconciliarme con Gökberk. Estas palabras, pronunciadas entre lágrimas ante un pequeño grupo de periodistas, se propagaron por las redes como un incendio imposible de detener. Miles de usuarios comenzaron a debatir, a analizar y sobre todo, a empatizar con la vulnerabilidad de una mujer que por primera vez decidió hablar desde el corazón y no desde el personaje público que siempre la acompañó. Lo más sorprendente no fue la confesión en sí, sino el tono con el que fue pronunciada, una mezcla de cansancio, ternura y desesperanza. Cemre no hablaba como actriz, sino como una madre exhausta, enfrentando la soledad más densa que puede existir, la de criar a dos hijos en silencio, sin una mano amiga que la ayude a respirar entre llantos y noches infinitas. Fuentes cercanas aseguran que las últimas semanas de la actriz han sido un infierno emocional. Casi sin dormir, dedicando cada minuto a los pequeños que, según fuertes rumores, son hijos biológicos de Gökberk YLDRM, aunque él jamás lo haya confirmado oficialmente. Cemre intentó demostrar al mundo que podía hacerlo sola. Pero la maternidad, tan dulce y tan feroz, acabó por quebrar las murallas que había construido para protegerse. Hay noches en las que uno de los bebés llora, y cuando al fin logro calmarlo, el otro empieza. No tengo ni un segundo para mí. No quiero que mis hijos crezcan viendo a su madre rota. Una confesión que, aunque no mencionaba nombres, tenía un destinatario muy claro. La prensa no tardó en afirmar lo evidente, aquel mensaje era un llamado directo al corazón de Gökberk YLDRM. De acuerdo con allegados, el actor llevaba semanas intentando acercarse, enviando mensajes discretos a través de familiares y amigos comunes, sin recibir respuesta. Hasta ahora. Todo cambió con esas pocas frases pronunciadas entre sollozos y cámaras apagadas. Una amiga íntima de Cemre lo resumió con claridad: ella no pide dinero. Pide presencia. Quiere que él sea un padre, no un invitado. Esa frase resonó como una bofetada en una industria donde la imagen vale más que la verdad. Cemre, que durante años fue considerada un símbolo de independencia femenina, ahora desnudaba su alma sin miedo al juicio ajeno. Y el público, dividido, reaccionó con intensidad. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron por miles. Ser madre no significa ser mártir, pedir ayuda también es un acto de valentía. Lo importante es que esos niños crezcan con padre y madre. Si él alguna vez la amó, este es el momento de demostrarlo. Otros, sin embargo, la acusaron de buscar reconciliación solo por necesidad. Pero incluso entre los más críticos, nadie pudo negar que sus palabras emanaban una verdad cruda y humana. Mientras la tormenta mediática crecía, los ojos del país entero se posaron sobre Gökberk YLDRM. ¿Respondería? ¿Guardaría silencio? Horas después la respuesta llegó, no con un comunicado, sino con un gesto silencioso que valió más que cualquier declaración. Según testigos, pasada la medianoche el actor fue visto llegando solo al edificio donde vive Cemre. Sin cámaras, sin guardaespaldas, sin intención de espectáculo.
Llevaba en la mano una bolsa con lo que parecían ser ropita de bebé y un pequeño peluche azul. Nadie sabe si ella le abrió la puerta. Algunos vecinos aseguran haberlo visto subir las escaleras con el rostro tenso, casi pálido. Quienes lo conocen bien afirman que jamás lo habían visto tan vulnerable. Una fuente cercana al actor reveló que tras escuchar las declaraciones de Zemre, Gökberk se encerró durante horas en su habitación, en completo silencio, leyendo una y otra vez las palabras que ella había dicho. No puedo criar a mis gemelos sola, quiero reconciliarme con Gökberk. Cada vez que llegaba a esa frase, su respiración se cortaba. El orgullo, las peleas, las heridas del pasado parecían desvanecerse frente a una sola imagen, la de sus dos hijos llorando mientras la mujer que amó luchaba por mantenerse de pie, sola, en medio del caos. Un amigo del actor, que prefirió mantenerse en el anonimato, contó que recibió una llamada inesperada esa misma noche. No estaba llorando, pero su voz temblaba. Me dijo, no sé en qué momento convertí nuestra historia en una batalla. Ella no me está pidiendo amor, me está pidiendo que sea padre, ¿cómo voy a darle la espalda? Palabras que bastaron para comprender que algo en su interior había cambiado. Esa misma madrugada decidió salir, sin cámaras, sin testigos, y caminar hacia su pasado, quizá para intentar reescribirlo. Nadie sabe qué ocurrió exactamente tras aquella visita. Algunos aseguran que hablaron durante horas, entre silencios y miradas que lo decían todo. No hubo gritos ni reproches. Solo dos personas rotas que aún se necesitaban, aunque el orgullo no les permitiera admitirlo del todo. Lo que sí es seguro es que esa noche marcó un antes y un después. Porque cuando un hombre regresa sin buscar atención, sin discursos preparados, llevando solo un peluche en la mano y una culpa en el pecho, lo hace por amor. Lo hace por sus hijos. Y lo hace porque entiende, tal vez demasiado tarde, que las segundas oportunidades no siempre se anuncian, a veces simplemente llegan, envueltas en el silencio. El público, por supuesto, sigue expectante. ¿Habrá reconciliación? ¿Volverán a ser familia o solo compartirán la paternidad desde la distancia? Mientras las especulaciones no paran, Zemre ha pedido respeto. Pero su entorno afirma que permitió a Gökberk visitar nuevamente a los niños. Incluso se comenta que él asistió discretamente a una cita médica de los pequeños, manteniéndose en un rincón, observando en silencio, con una mezcla de respeto y arrepentimiento. A veces el amor no necesita grandes gestos, sino pequeños actos que devuelvan la paz a quien más lo necesita. Y esta historia, que comenzó como una tragedia mediática, podría convertirse en un símbolo de madurez y perdón. Porque más allá de la fama y las cámaras, hay algo que todos los espectadores del canal K-Pop deberían recordar: detrás de cada titular, hay seres humanos luchando por mantener un equilibrio entre el amor, el orgullo y la responsabilidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Zemre y Gökberk merecen una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte a K-Pop, dejar tu like si te conmovió esta historia y si deseas apoyar nuestro trabajo pulsa el botón de unirse, para seguir disfrutando de los relatos más impactantes del mundo del espectáculo turco. El corazón tiene sus razones, y a veces basta con un solo gesto para recordar que incluso en las historias rotas, aún puede haber un nuevo comienzo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.